Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Gracias por estar en sintonía de Conquistadores. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores. Hemos iniciado la serie de El Rey David, el ungido de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante dentro de esta serie de El Rey David. El tema para este día, el complot contra David. Está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Nos dice: Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Los no elegidos harán todo lo posible por eliminar la presencia de los ungidos de Dios. Buscarán que personas que están cerca de ellos se presten como instrumentos de destrucción para acabar con ellos. Jonatán, su cuñado, y Mical, su esposa, fueron fieles a David, no prestándose a ser usados por su padre Saúl contra David. Por el contrario, lo cuidaron y le avisaron del complot que Saúl había fraguado contra él. En el ministerio se necesitan personas que sean fieles a los elegidos de Dios. Cada uno de nosotros debemos protegernos, guardarnos, en el sentido que, número uno, debemos ser fieles a Dios, y que no importa las personas que se levanten contra nosotros, debemos tener personas también que nos ayuden en nuestra vida espiritual, que se muevan a la vanguardia y a la retaguardia de nuestras vidas. ¿Por qué estoy diciendo eso? La familia debe ser la primera en dar testimonio de los elegidos. Note que Jonatán y Mical con facilidad pudieron contribuir a la muerte de David, pero como eran fieles y conocían el corazón de él, no lo hicieron. Analicemos y entremos de lleno a esta temática. Número 1. El complot contra David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Es citado primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1 y 2. Quiero recordar lo que mencionamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 30. Y salieron a campaña los principales de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Los hombres y mujeres de Dios, cuando son elegidos, no tienen que buscar hacerse famosos, porque Dios los hace famosos. Le explico. David no buscaba el reconocimiento, pero Dios se lo daba. Sencillamente era fiel en lo que él le encomendaba y Dios lo ponía en alto. La gracia de Dios manifestada en David lo hacía sobresalir sobre todos los siervos de Saúl. Los ungidos son levantados en el ascensor de la gracia divina. Dios siempre los hace sobresalir. De David leemos, oiga esto: por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Era conocido porque Dios lo daba a conocer. No se hizo a sí mismo de un nombre, Dios lo hizo de un nombre. El nombre de Saúl perdió estima y el nombre de David ganó estima. Saúl, por ser carnal, no podía entender lo que estaba sucediendo entre él y David. Entonces emprendió una campaña difamatoria.
sembrando cizañas en otros con la finalidad de que mataran a David. El que ya no tenía unción quería eliminar al que sí la tenía. El carnal quería destruir al espiritual. Dicen las escrituras: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Había dado la orden. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de las personas. En este caso hay que tener mucho cuidado con lo que dice el no ungido. Su lenguaje es mortal. En lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa. Y cómo lo dice transmite un espíritu de muerte, de destrucción y de hacer daño al prójimo. Los no elegidos tienen gente que piensan como ellos, tienen oídos para ellos, fácilmente se dejan influenciar por ellos, pero también se encuentran con personas que no se dejan infectar por ese espíritu malo, por ese espíritu celoso, contencioso, envidioso, homicida. Leemos. Aquí está lo interesante. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. David había conquistado el corazón de Jonatán, el príncipe. Los elegidos necesitan algún Jonatán que los amen, que en el momento de la dificultad se lo demuestren. Jonatán inmediatamente le avisó a David del complot de su padre Saúl y le aconsejó cuidarse y ocultarse. El verdadero Jonatán es el que cuida y protege a los elegidos de Dios, los mantiene siempre sobre aviso de cualquier peligro de mal contra él. Por eso cada uno de nosotros debemos saber elegir nuestras amistades. Joven que me escucha, usted tiene que saber elegir sus amistades. Recuerde, en todo tiempo ama el amigo, pero es como un hermano en tiempo de angustia. Jesucristo es el amigo fiel para nuestras vidas. Conquistadores, sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Ahora analicemos el segundo aspecto, la intercesión por David. Y yo saldré y estaré junto a mi padre, le dijo Jonatán a David, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán estaba dispuesto a interceder ante su padre Saúl por su amigo David. Un buen amigo es el que sale en defensa, aunque le cueste ser malentendido o impopular. La verdadera amistad se muestra en los momentos difíciles. Cuando todos se van, el amigo viene. Cuando todos nos abandonan, el amigo nos acompaña. En los versículos 4 al 5, Jonatán hizo una tremenda defensa a favor de David ante Saúl. Jesucristo ante el Padre Celestial es nuestro mediador, nuestro intercesor y nuestro abogado. La defensa de Jonatán se presenta muy bien elaborada. Sus argumentos eran precisos. Quiero que analicemos la defensa que Jonatán hizo de David ante su padre Saúl, el no elegido. Primero, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Si queremos ayudar a un elegido, hablemos bien de él ante los demás y en especial ante sus enemigos. Si no vamos a decir algo bueno, mejor callémonos. Note la primer defensa que Jonatán hace. Le dice, Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Si usted no tiene que hablar algo de bien de otra persona, no hable. Segundo, no peque el rey contra su siervo David. Segundo argumento, no peque el rey contra su siervo David. Los elegidos son siervos contra los cuales tenemos que cuidarnos de no pecar. Nadie llegará a ser un ungido sin antes no es reconocido como un siervo. Los elegidos de parte de Dios son siempre servidores. El servicio es la plataforma sobre la cual se levantan los elegidos de Dios. Note los argumentos de Jonatán. Tercero, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Versículo 4. Verdaderamente, Saúl no tenía un motivo justificado para eliminar a David. Los motivos de Saúl eran ficticios y creados en la fábrica del celo y de la envidia. Cuando un no ungido se levanta contra un ungido, confrontemos al primero con la verdad. La verdad no necesita defenderse. Ninguna cosa ha cometido contra ti, le dice Jonatán a Saúl su padre. Note los argumentos. Número 4.
y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. En otras palabras, aquí el malo, le está diciendo Jonatán a Saúl su padre, no es el ungido, no es David, sino que tú que has dejado de ser el elegido de Dios. Al perder tu unción, no ves las cosas buenas que Él ha hecho contigo. Quinto argumento, pues Él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Los no elegidos se olvidan pronto de lo que Dios ha hecho por medio de los elegidos. Hay que refrescarles la memoria. Note el quinto argumento de Jonatán para con Saúl. Él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. No tienes argumentos para matar a David ahora. Sexto argumento que está presentando Jonatán en la defensa de su amigo David. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Con estas palabras, Jonatán lo llevó a pensar en el Dios que salvó a Israel mediante aquel humilde pastor de ovejas, que como un atrevido, la fe enfrentó al gigante filisteo. Jonatán termina su argumento final con estas palabras: tú lo viste, tú te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Qué tremendo abogado resultó ser Jonatán. Saúl había visto lo que Dios hizo por medio de David y se había alegrado. Él sabía bien que no tenía causa para sentenciarlo a muerte. Ante el jurado, David era un hombre inocente. Más bien, merecía una disculpa formal de parte de Saúl. Ante estos argumentos de Jonatán para con David, presentándolos ante su padre Saúl, son argumentos que nos dejan analizar el siguiente aspecto, y es de que Jesús es nuestro abogado. Él intercede ante nosotros, ante el Padre. Nosotros tenemos un abogado defensor. Qué tremenda información la que nos está arrojando este tema, el complot contra el ungido. No nos cambie. Conquistadores, sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El tiempo está pasando, ya cerca el gran final. Señales se están viendo, el rey pronto vendrá. Amigo que me escuchas, Dios ama al pecador. Escapa por tu vida, Él te dará el perdón. Ven amigo, Cristo te quiere salvar. Ven deprisa, esta es tu oportunidad. Ven amigo, Cristo te quiere salvar. Ven deprisa, esta es tu oportunidad. Las horas serán siglos, será inmenso el temor. Y aquel que no está en Cristo, no tendrá salvación. Por eso yo te pido, ven conmigo al altar. Jesús te está llamando, no lo desprecies más. Ven amigo, Cristo te quiere salvar. Ven deprisa, esta es tu oportunidad. Ven amigo, Cristo te quiere salvar.
Gracias por mantener su sintonía. Estamos en Conquistadores y estamos analizando el tema el complot contra David. Veamos un tercer aspecto dentro de esta temática, la decisión de Saúl. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Leemos: y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Una cosa es poder escuchar la voz de algún Jonatán y otra es escuchar la voz de Dios. Saúl escuchó lo que dijo Jonatán, su hijo, pero más adelante veremos que nunca escuchó lo que Dios decía. La voz de Jonatán lo aguantaría por un tiempo. Si hubiese escuchado la voz de Dios, se hubiera frenado para siempre. Los oídos de los no elegidos se cierran a la voz de Dios. Ante Jonatán, el no ungido, pretende hablar un lenguaje religioso. Vive Jehová, que no morirá. Lo que se dice parece transmitir una espiritualidad tremenda, pero realmente de espiritual, Saúl a estas alturas no tenía. Pero ahora, Saúl le convenía bajar la guardia, jugar al buen agente. Todo era una fachada que estaba presentando. Los elegidos tienen que saber cómo juegan los no elegidos. No descuidarse porque siempre hacen trampas. Dice las Escrituras: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Aquí cito, primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 7. La misión de Jonatán no estaría completa hasta que Saúl se reconciliara con David. Notemos la secuencia verbal: llamó, declaró y trajo. Saúl no vino a David, sino que David fue traído a Saúl. El ofendido es el que busca la reconciliación. El perseguido es el que busca la comunión. Los que tienen corazón de siervo se caracterizan por ser gente de paz, de armonía, de unidad, de perdón, de reconciliación. Leemos: y estuvo delante de él como antes. El ungido nunca cambió. Regresó a Saúl y para él las cosas eran igual que cuando se había ido. Regresó con el mismo ánimo de trabajar, de ser el comandante en jefe. Los ungidos no se lamentan por el mal que les han hecho, se regocijan en el bien que Dios puede hacer a través de ellos. Hay algo que destacar. David no regresó para sentarse. Leemos: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. David regresó para pelear contra los filisteos. Mientras el ungido estaba fuera y lejos, nadie molestaba a los filisteos. No se dice que había guerra. Cuando llegó David, el ungido, los filisteos entraron de nuevo en guerra, y el ungido peleó contra ellos, hiriéndolos y haciéndolos huir. Ante el complot contra David, podemos concluir: número 1, en el ministerio de un ungido se necesita de un Jonatán que lo defienda cuando no puede defenderse. 2. Los amigos del ungido se demuestran ante la adversidad. 3. Aunque el ungido haya sido la parte ofendida, busca siempre la reconciliación. Estás escuchando Conquistadores, porque somos llamados a triunfar. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana.